Ricardo Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional, es mi invitado esta noche. Le preguntaba cuál cree o qué pasos debería dar el gobierno para lograr que se siente la oposición a dialogar. Pero antes de eso, yo creo que es importante conocer su opinión con relación a la actuación del gobierno en esta coyuntura. ¿Cómo la evaluaría? Mira, sin duda alguna, creo que el tema de los actores que han jugado en todo lo que significa este escenario, que ha sido un saldo negativo para el país, no solamente para el gobierno, para la oposición, para Venezuela. El hecho de que hayan muerto 35 venezolanos en estos días de protesta, las barricadas se pueden levantar, la guarima se puede levantar, pero ¿cómo levantamos las personas que perdieron la vida? Que perdieron no solamente estudiantes, miembros de la sociedad civil, guardias nacionales. Es decir, un drama, país que nos va a quedar y una deuda y un pasivo que nos va a quedar sobre los dolientes y las víctimas y los familiares alrededor de esas personas que han perdido la vida. Yo creo que esto es un saldo negativo para toda Venezuela. Ahora, lo que sí es claro es que retrocedimos, Chile. Retrocedimos a escenarios que habíamos superado. O sea, recuerda que la participación del movimiento estudiantil, y yo creo que en algún momento, hasta el más mezquino de los venezolanos va a tener que reconocerle en algún momento a ese movimiento estudiantil del año 2007 que avanzamos hacia el reconocimiento de las instituciones y encauzar lo que significa, valga la redundancia, el cauce democrático y electoral. Veníamos del episodio frustrado del golpe de Estado, veníamos del paro petrolero, veníamos de la guarimba, veníamos de aquella decisión nefasta que permitió que nos retiráramos de la Asamblea Nacional. Esa es la verdad. Y bueno, entre otras cosas, permitimos que, y demostramos, hasta ahora, el único episodio que pudimos y la única derrota que tuvo Hugo Chávez en su vida fue precisamente frente a ese movimiento estudiantil. Y demostramos que cuando había organización, cuando había compromiso, cuando había unidad verdadera, podíamos lograr los objetivos en beneficio del pueblo venezolano. En ese momento teníamos una agenda que era la construcción de una agenda social, lo que era la lucha por la reivindicación de los derechos de los venezolanos y la reconciliación. A Ricardo Sánchez no se le han olvidado esos objetivos al movimiento estudiantil. Pareciera que a otros sí, pero a Ricardo Sánchez no se le han olvidado esos tres objetivos que eran fundamentales de la lucha del movimiento estudiantil. Y nosotros hoy, precisamente frente a eso, creemos que estamos retrocediendo. Entre otras cosas porque... ¿No considera que la propuesta que ha planteado María Corina Machado, Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledesma ha tenido alguna ganancia desde el punto de vista político en tras 6 semanas de protesta? No, creo que sin duda alguna la única ganancia es que hay un desplazamiento del liderazgo opositor. Eso es más que evidente. Creo que hay un desplazamiento frente a lo que significaba la figura de Enrique Capriles. Hoy, digamos... ¿Eso es una ganancia o es una pérdida para la oposición? Yo creo que, repito, una pérdida para todo el país. Una disputa interna no puede llevar al país a esta situación de conflictividad que hoy tenemos. Y lo otro es que retrocedimos, Shirley. Hoy, frente a lo que pueda significar la consolidación y la reunificación del gobierno en torno a una amenaza, que pudo haber sido la salida, el chavismo hoy se encuentra reunificado alrededor del presidente Maduro. Pero hoy, además, esto va a generar más frustración en nuestro pueblo. Entonces, en vez de haber dedicado este tiempo a organizarnos en el electoral, en el tema de la defensa del voto, que es vital, aquí perdimos tiempo. Es decir, ¿cuál ha sido nuestro principal problema? La defensa del voto, el tema de la protección del voto del ciudadano. Entonces, en vez de organizar este tiempo, organizar a los venezolanos en la lucha social desde abajo, lamentablemente, esa energía, esa impotencia, esa frustración del pueblo, lamentablemente se canalizó en un escenario que no va a pasar de allí. Ahora, ese es, según su opinión, la actuación de la coyuntura de la oposición, pero ¿cómo valoraría la actuación en la coyuntura del gobierno? Mira, yo creo que es que tiene que ver también con la actuación de la oposición. Todo este escenario de conflictividad le permitió al gobierno tomar decisiones que le iban a asumir un costo político muy alto. La devaluación que ocurrió, por ejemplo, con el SICAD, de llevar a nuestro dólar de 6.30 o de 11 el SICAD 1 a 55, 56 bolívares por dólar. ¿Qué es lo que ha representado? Decisiones que eran altísimos costos políticos pasaron por debajo de la mesa, porque estábamos más preocupados precisamente por la represión, digamos, y los excesos policiales que han habido, sin duda alguna, porque los ha habido en la calle, que en efecto las decisiones de materia económica que estaba tomando el gobierno nacional, que si en otro contexto hubiesen significado precisamente la movilización del pueblo, que además tiene que hoy levantar sus banderas de protesta, de indignación, frente a la oferta que se nos dijo que nunca iban a devaluar, y sobre todo lo que significó el compromiso del presidente de la República, que no con nosotros, con el país. Y lamentablemente hoy vimos que nuestra moneda está cada día más devaluada, pero además lo que decíamos, aquí hay mucha celeridad, mucha rapidez para llenar inmunidad parlamentaria, pero no hay rapidez para reponer los anaqueles que hoy se encuentran vacíos. Y esa es parte del drama que hay que luchar. Retomo la pregunta que dejé en el corte anterior. Usted ha estado más cerca del gobierno desde que decidió distanciarse de la Mesa de la Unidad, los conoce, conoce quizás un poco más su pensamiento. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que se siente la Mesa de la Unidad o la oposición a dialogar y los estudiantes con ellos? ¿En qué debería ceder? ¿Hay una disposición realmente del gobierno en construir un gobierno que representa a todos los venezolanos? Mira, primero el tema no es más cerca del gobierno. Yo creo que hemos estado a la misma distancia del gobierno y de la MUD, en términos que nos hemos mantenido en el centro. Ahora, lo que sí es claro es que hoy en día deben haber señales claras
Yo creo que lo que ha pasado con María Corina, lo que ha pasado con Enzo Escarano, yo creo que son señales que poco contribuyen a generar confianza sobre el esfuerzo del diálogo. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros concretamente? ¿Por qué no se avanza, por ejemplo, a la liberación de Iván Simonovic? Una medida de gracia no solamente para él, para su familia, para su hija. O sea, yo creo que no puede haber tanta poca sensibilidad humana frente a lo que pueda significar redimir la frustración y el drama de una familia. Es una señal concreta. El tema de lo que pueda significar avanzar sobre la designación de la Comisión de la Verdad. Allí se ha avanzado un poco. Pero, por ejemplo, frente a lo que significó, el presidente de la República habló de una comisión presidencial frente al tema de lo que significó el gran robo en Cadivi. Casi 22.000, 30.000 millones de dólares que se fueron por esa vía. Bueno, ¿por qué no se incorporan diputados de oposición para que haya suficientemente transparencia en esa investigación? En la instalación de la Conferencia de la Paz hay un compromiso, uno, con anunciar el tema del Fondo Nacional para el Desarme, el reglamento de la ley para el desarme. Hasta el momento eso no se ha concretado. Y son compromisos que el presidente no se me con Ricardo Sánchez o con los que nos encontramos en la Conferencia de Paz, con el país. Son señales claras y evidentes para avanzar en un diálogo sincero, transparente, que sirva de algo para Venezuela, no un conversatorio, porque para conversar no podemos ver en los pasillos de la Asamblea o fuera de ella. ¿Y cuál es su recomendación para la Mesa de la Unidad? De esa a la que ha tenido tanta distancia. Mira, yo creo que el tema no pueden haber condiciones leoninas para participar del diálogo. ¿Cuáles son esas condiciones leoninas? Bueno, cuando se plantea, por ejemplo, la renuncia de la fiscal general de la República, cuando se plantea la renuncia del ministro Rodríguez Torres, que además que clara y evidentemente han asumido un compromiso de tal magnitud con el Ejecutivo Nacional, que no van a renunciar. Entonces, ese tipo de condiciones prácticamente frustran la posibilidad de que se concrete el diálogo. Yo creo que cuando hay tantos puntos de honor, a final de cuentas, evita que nos pongamos de acuerdo sobre lo que quiere el pueblo, que nos pongamos de acuerdo, que es la solución de sus problemas. El tema de la seguridad, el tema de la inflación, el tema del desabastecimiento, el tema del papel y el rol que juegan hoy las universidades frente al tema país, el papel que juegan nuestras iglesias. Es decir, hay un debate nacional mucho más amplio que no puede suscribir solamente a los francotiradores del diálogo. Diputado, tengo que despedir. Me comentaba en el corte, y sí lo rescato, que la sesión que tuvo el día de ayer fue muy difícil para usted, incluso tan difícil como la que fue cuando usted decidió separarse de la Mesa de la Unidad. Hay muchos opositores que votaron por usted que no confían en usted por esas decisiones que tomó. ¿Qué le respondería a esos venezolanos que hoy quizás están sorprendidos? La gente se mostró sorprendida con esta postura que tomó con relación al caso de María Corina Machado. Mira, Chile, las diferencias que ha tenido Ricardo Sánchez con la Mesa de la Unidad no son distintas a las que tuvo Leopoldo con Capriles o María Corina con Capriles o el mismo Antonio Ledesma. Yo creo que son diferencias legítimas, pero pareciera que en todas las oportunidades han buscado mecanismos para satanizar, criminalizar la posición de Ricardo Sánchez y los diputados que nos han acompañado en esta iniciativa. Ahora, lo que sí es claro, Shirley, por ejemplo, lo que decíamos, yo creo que nos pongamos una mano en el corazón. Yo le pido al pueblo venezolano, a esas madres venezolanas que siempre han seguido nuestra lucha, si en algún momento Ricardo Sánchez ha comulgado y ha votado, por ejemplo, con el PSV, con el Pueblo Patriótico, si ha votado con las fuerzas del gobierno. Ahora, disentir de la Mesa de la Unidad no me hace militar en el chavismo. Ahora, yo creo que hay una reflexión importante, es que no todo el chavismo está en el gobierno y no toda la oposición está en la Mesa de la Unidad. Y yo creo que la propuesta más concreta es la organización del pueblo desde la base. Y ese es el compromiso que va a asumir Ricardo Sánchez hoy, que hay 5.000 protestas anuales en Venezuela y no está siendo atendidas ni por el gobierno ni respaldadas por la MUD. Y yo creo que hay que construir una alianza mucho más grande, la Alianza Nacional Progresista, un mecanismo, un instrumento que permita que todos los actores, los que están en la MUD o los que están fuera de la MUD, puedan participar de un esfuerzo precisamente, bien sea para que haya un cambio de gobierno, bien sea por la vía del revocatorio o bien sea por las elecciones presidenciales. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, organizarnos en la defensa del voto y en la organización social para acompañar a nuestro pueblo que hoy tanto lo necesita. Gracias, diputado, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana.